Y sin más, me gustaría empezar este debate llamando al primer ministro. Hola, sí, antes de comenzar, no voy a estar pendiente al chat, así que los puntos por voz y preferiblemente luego del minuto número 3 o 4, bueno, preferiblemente luego del minuto 4, voy a estar quizás tomando puntos, voy a estar pendiente a eso por voz. Bueno, supongo que se me escucha bien, así que bueno, mi discurso comienza en 3, 2, 1. Bien. Lo más importante en este debate panel es lo que más beneficia a la religión en sí misma, pero también lo que más beneficia a las personas que pertenecen a estas religiones. Ahora, creo que para entender esto, primero hay que asimilar cómo se relacionan ambas alternativas dentro de la sociedad. Por una parte tenemos el canon cerrado y por el otro lado tenemos el modelo de revelación. ¿Cómo ha funcionado el canon cerrado? Yo creo que el canon cerrado dentro de las sociedades, dentro de las religiones, ha servido como una guía moral para las personas que pertenecen dentro de estas religiones. Lo que ha unido a las personas, lo que ha unido a muchas religiones precisamente ha sido este canon cerrado que comparten entre ellas mismas. Y aunque hay muchas religiones y cada una tiene ciertas variaciones en lo que vienen siendo sus cánones, en cuanto a esencia, todas comparten un canon que para ellas es importante. Es importante porque esto es lo que permite la unidad en estas religiones, pero también es importante porque este canon cerrado es también un estilo de ley, es una forma en el que las personas dentro de estas religiones lo usan como guía moral, pero también lo usan como guía sobre qué cosas o no pueden hacer en sus vidas. De este modo, sirviendo el canon cerrado, básicamente como si fuera yo doy cuentas en base a las escrituras por las cosas que yo hago dentro de la iglesia, pero también doy cuenta de lo que hago fuera de ellas. Ahora, noten cómo históricamente los problemas que ha habido dentro de las religiones no ha sido porque se ha tomado el canon cerrado o se ha seguido al pie de la letra. Precisamente todo el mal que ha surgido, todos los casos de abuso de poder, todos estos casos donde, por ejemplo, una figura autoritaria usa su poder para lastimar a otras personas o para abusar. Noten cómo todas estas cosas surgen en base a la subjetividad, surgen en base a una interpretación subjetiva de algo que es estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que cuando eso sucede, que es lo que sucede en oposiciones, hay mucha más probabilidad de que esto suceda. Pero por otro lado, vamos a ir con el modo de revelación. Yo creo que el modo de revelación, miren, para entender, esto es una alternativa nueva que se está proponiendo, pero ¿qué obstáculos tiene? Mira, yo creo que introducir el modelo de revelación dentro de la religión actual es algo sumamente contraproducente, porque tú tienes personas que ya han sido educadas durante toda su vida con un estilo predeterminado, un estilo que incluso demoniza lo que viene siendo las revelaciones. Dentro de las propias escrituras se establece cómo vendrán falsos profetas. Entonces es fácil entender cómo dentro de las religiones organizadas y no organizadas existe ya una predisposición a lo que viene siendo todo aquello que vaya en relación a lo que viene siendo revelaciones. Entonces, en esta primera capa de análisis entendemos por qué es muy difícil realmente, por qué este modelo se puede instaurar dentro del status quo como nosotros lo conocemos, pero en un segundo lugar también entendemos por lo que decía al principio, es cómo, Sobre su pues, punto. después del minuto 4, también entendemos cómo este modelo de revelación puede ser utilizado para tergiversar lo que las escrituras o los dogmas que ya están preestablecidos y puede usarse como un medio para canalizar distintos tipos de abusos. Pero ahora, más que todas estas cosas, yo creo que en la actualidad la religión en sí misma se encuentra sumamente fragmentada. Se encuentra sumamente fragmentada y en sí mismo lo que ha permitido que no se fragmente del todo es precisamente la unidad, es precisamente el hecho de que todas comparten algo en común. Noten cómo la religión se comenzó a fragmentar más y más y más cuando comenzaron a surgir distintas corrientes, distintas ideologías, toda esta diversidad que muchas veces no estaba sustentado en nada. Entonces, precisamente lo que oposiciones quiere permitir o implementar en este debate son las cosas que han llevado a las religiones organizadas a fragmentarse cada vez más. Eso es contraproducente para las religiones organizadas Sobre su punto. porque a medida que se fragmentan cada vez más, lo que sucede es que, pues, hay muchas personas que
comienzan a desvalorizar la religión en sí mismo y comienzan a buscar pues otras alternativas mucho más alejadas de ellas. Muchas veces pierden grupos de apoyo, muchas veces pierden comunidades, muchas veces pierden pues los beneficios que en sí mismo te da la religión. Pero antes de continuar, sí, punto, Manuel. Bien, ¿qué pasa? Igualmente ya en tu mundo existen muchas divisiones por interpretación, ya existen muchos ataques, ya de por sí el conflicto que tú traes sigue existiendo en tu mundo Rápido. y también existe la parte de revelación porque María la tuvo en tu Ok, religión y todo lo que tú gracias, dices. gracias. Entendí tu punto, que no fue aparte, pero mira, lo que estoy explicando es que sí, la religión actualmente se encuentra sumamente fragmentada. Pero ¿a qué se debe esto? Eso se debe a que hoy en día las personas viven y responden a intereses políticos, a intereses ideológicos. La vida de las personas, cómo viven, lo que ven y lo que hacen, está fuertemente cargado por sus intereses, por sus ideologías y por sus experiencias. En tu mundo, ¿qué es lo que sucede? Que no hay una estructura clara sobre hacia dónde debe dirigirse la religión, lo que termina siendo contraproducente y ocasionando un backlash para la religión en términos de unidad y en términos, por ejemplo, de qué camino yo debo seguir. En mi mundo hay algo estable, en mi mundo hay dogmas y hay leyes a las cuales yo tengo que rendir cuenta. En mi mundo hay un esquema moral y ético que rige a las personas enciendo que se cumpla pues, correctamente. En tu mundo, por ejemplo, lo que termina sucediendo es que cada día puede surgir un nuevo profeta diciendo, Dios me habló, este de ahora es el camino, y luego pasado mañana surge otra, no, ese no era el camino, ahora el camino es este, y lo que termina pasando es que la religión se fragmenta cada vez más y más y más y más, y esto lo que termina generando es una pérdida en lo que tiene que ver en el poder de la religión, lo cual no lo beneficia, pero también esto conlleva una pérdida de la legitimidad de la religión, lo cual es perjudicial de cara a las personas que pertenecen a estas. Ahora, yo creo que incluso también noten cómo la religión se ha usado históricamente como un medio de opresión, precisamente por la subjetividad, precisamente por el hecho de que personas dijeron, Dios me habló, lo que yo creo mejor para ti es algo que te afecta. Noten cómo esto es mucho más probable en oposiciones. En nuestro mundo, no, cuando la evolución depende única y exclusivamente de algo que se mantiene constante. Pero también yo creo que el canon cerrado protege la propia coherencia doctrinal y la confianza en la religión. ¿Por qué? Porque cuando una religión se adhiere a un conjunto fijo de escrituras y de enseñanzas, los creyentes pueden tener esa certeza que es exclusiva de gobiernos sobre lo que creen, sobre lo que es correcto y sobre lo que se espera de ellos. Esa claridad que nosotros podemos ofrecer es sumamente fundamental para lo que viene siendo la construcción de una fe sólida en lo que viene siendo la religión. Si cada generación puede redefinir la verdadera religión, ¿cómo sabe un creyente si lo que aprendió de niño, pues es lo correcto, si lo que aprendió funciona? Con todo esto, orgulloso de proponer. Gracias por ese discurso. Para continuar con el Elian. Manuel, ¿sabes qué le pasó a Elian? No, ni idea, yo pensé que estaba aquí. Elia, ok, dame un momento, vamos a ver. Ya, creo que está entrando. Va, Eliana, tu primera palabra. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchas bien. Ok, disculpa, no, no sé por qué me está sacando de la llamada constantemente. Bueno, aclarar que los puntos me lo den por chat, por favor. No quiero que se me interrumpa el discurso. No sé si sea más fácil, Manuel, que lo llames. Ah, déjame ver cómo lo hago.
Ahora sí. Muy bien, sin más que decir, mi tiempo comienza en 3, 2, 1. Panel, proposición no puede ganarte diciéndote como que el canon cerrado ofrece como una certeza, que ofrece unidad o que ofrece protección contra abusos. Entendemos que esto directamente asume que la rigidez doctrinal se traduce a estabilidad, cuando en realidad entendemos que se traduce a desconexión. Entendemos que las crisis morales y las crisis sociales actuales no pueden resolverse con contextos como que anclados en contextos históricos que son totalmente irrelevantes. Vamos a explicar más adelante por qué. Tenemos que también el abuso de poder no desaparece en el canon cerrado porque solo se vuelve incuestionable. Entendemos que el modelo de revelación sí puede construir mecanismos de legitimidad, supervisión colectiva y también como una evolución a nivel doctrinal, sin abandonar como ese tipo de espiritualidad ni la creencia o bueno, la coherencia institucional. Hay dos caracterizaciones para entender nuestro caso y es que uno, el canon cerrado entendemos que es moralmente estático en un mundo dinámico, entendemos que estamos siendo directamente definiendo un modelo que congela las creencias religiosas en contextos históricos y culturales pasado, asumiendo que las preguntas morales de hoy pueden resolverse con respuestas de hace siglos, y eso es totalmente inviable en un mundo que cambia constantemente. Dos, entendemos que el modelo de revelación es una herramienta de adaptación y guía contemporánea. Nosotros entendemos que caracterizamos el modelo de revelación como un sistema vivo y flexible que permite a la religión responder con legitimidad espiritual a los dilemas modernos. Es una forma estructurada de evolución moral, no un capricho teológico. Y con eso aperturamos nuestro primer argumento. Y es que tenemos que el modelo de canon cerrado congela las instituciones morales en el pasado, impidiéndoles responder a los desafíos éticos del presente y del futuro. Mira, hay que entender algo con esto, y es que las sociedades cambian constantemente en términos de conocimiento, de sensibilidad moral y estructura social. Por ejemplo, no sé, avances en derechos humanos, inteligencia artificial, crisis climática. Tres capas de análisis para entender esto. Y es que, mira, hay instituciones religiosas que son referentes morales, que son y son de autoridad para millones de personas. Su capacidad de adaptación afecta directamente a las creencias y comportamiento colectivo, desde cómo tratamos a las mujeres hasta cómo votamos o hasta cómo diseñamos las leyes. Son una capa de análisis para entender esto. Mira, en un modelo de canon cerrado, la fuente doctrinal se congela en un momento histórico específico. El incentivo estructural es convencer la autoridad mediante el mantenimiento de la traición, aunque esa traición no tenga las herramientas para responder a los dilemas éticos modernos. Tercera capa de análisis para entender esto. Entendemos que el modelo de revelación genera un incentivo positivo para que las instituciones religiosas evolucionen con el tiempo, integrando nuevas realidades, voces y dilemas contemporáneos. Entendemos que eso permite que sigan siendo relevantes moral y políticamente para las generaciones futuras. Mira, y algo muy importante con esto, ¿cuál es la creencia de la gente que va a influir en este tipo de cosas? Porque la mayoría de las personas no son teólogos, pero sí esperan que las instituciones religiosas reflejen los valores que hoy consideran morales, que son la igualdad, la compasión, la justicia, la inclusión. Para el votante informado promedio, que ya acepta la evolución moral en otros campos, como es el matrimonio igualitario, el antirracismo, la ética ecológica, un modelo estático de moral religiosa es percibido como anticuado e incluso peligroso. Y mira, hay un ejemplo que ilustra perfectamente esto, que es la iglesia mormona, o sea, la iglesia de Jesucristo de los santos, de los últimos días. Mira, esto permitió la ordenación de hombres negros hace mucho tiempo porque recibieron una revelación al respecto. Eso permitió resolver un conflicto moral creciente dentro y fuera de la institución. ¿Cuál es el razonamiento con esto? Porque sin la posibilidad de una nueva revelación, la doctrina racista original habría tenido que mantenerse por ser parte del canon fijo. Con revelación se corrigió. La institución no se fragmentó ni perdió creyentes. Entendemos que, bueno, lo que pasó fue que se conservó relevancia en una sociedad que evidentemente avanza. Y eso, con eso entendemos que el modelo de revelación genera plasticidad moral estructurada y eso reduce tensiones entre tradición como religiosa y moral colectiva contemporánea. ¿Qué hay que entender con esto? Mira, ya te explicamos que preferir un mundo de canon cerrado es renunciar a la capacidad de adaptación moral institucional. Y en un mundo que enfrenta dilemas nuevos cada década, el modelo de revelación no solo es más funcional, sino que entendemos que es más legítimo frente a una ciudadanía que exige moralidad en evolución, no en fosilización. Y vas a anticiparme tu caso. No, una pregunta. ¿Quiénes son las personas que están legitimadas de tu lado de la casa para crear esas nuevas narrativas? ¿Puede ser el curita del barrio random o voy a ser el cardinal de la iglesia católica? Mira, es que hay que entender un punto muy importante con esto. Y es que
Y mira, y esto abre perfectamente nuestro argumento, porque aunque sea cualquiera de estos que tú mencionas, al final nuestro modelo de revelación vamos a generar un mayor bienestar psicológico, vamos a generar un mayor bienestar espiritual a nivel de las personas, porque estamos permitiendo que los creyentes encuentren respuestas, encuentren guía en contextos, o sea, de crisis personal, de crisis social, cosa que básicamente el canon cerrado no hay forma de que ofrezca con la misma legitimidad ni eficiencia. Y mira, y con esto, o sea, primer mecanismo para entender esto es que hay que entender que esto solo existe del lado del modelo de revelación, porque en el modelo de revelación los fieles pueden recibir nuevas directrices, pueden recibir nuevas enseñanzas, pueden recibir un consuelo espiritual directamente adaptado a sus contextos actuales, como a través de líderes vivos que interpretan la voluntad divina en tiempo real. Esto como que esto genera esperanza, esto genera sentido y comunidad, especialmente en momentos de incertidumbre, como lo son las guerras, como lo son las pandemias, como lo son las pérdidas familiares y muchísimos otros. Y entonces, en el modelo del canon cerrado, los creyentes deben forzar respuestas a partir de textos antiguos, muchas veces en conflicto con la realidad moderna, y como que esto genera un tipo de disonancia, un tipo de frustración, alienación y como que una sensación de abandono por parte de la institución religiosa. Mira, y esto es muy importante en cuanto a esta ronda, porque, o sea, hay un segundo mecanismo muy importante para entender esto, y es que nosotros entendemos, o sea, segundo. O sea, mira, no, hay que explicar algo, porque nosotros entendemos que es muy importante que que en un modelo canon cerrado, o sea, la fuente doctrinal, como te explicamos, se congela en un momento histórico específico. ¿Y esto por qué supone un problema? Porque hay una flexibilidad emocional, hay una flexibilidad moral. Mira, el modelo de revelación permite una actualización emocional, permite una actualización ética. La comunidad religiosa no necesita como que, o sea, no necesita negar nuevas sensibilidades sociales como el respeto a identidades LGBT, la igualdad de género, la salud mental, porque puede incorporarse de manera orgánica y espiritual. En el canon cerrado se fomenta este tipo de rigideces, porque muchos fieles se ven obligados a elegir entre su fe y sus valores personales, y eso es esta fractura interna reduce un bienestar psicológico importante, un bienestar de pertenencia y un bienestar de salud emocional. Mira, tercer mecanismo para entender esto rápidamente, porque mira, hay una respuesta colectiva ante crisis sociales con nuestro modelo, porque cuando hay crisis masivas, como desastres naturales, como migraciones, como conflictos políticos, las religiones con revelación activa pueden movilizar a sus miembros con mensajes actualizados, específicos y moralmente vinculantes. Y en el canon cerrado no existe ese canal de acción directa, porque el liderazgo religioso queda paralizado y eso impide su función de como que contención emocional y moral. Y mira, esto genera un impacto muy importante, porque el bienestar emocional, el bienestar espiritual va a ser una precondición para que las personas se desempeñen mejor en otras esferas de su vida, relaciones familiares, educación, trabajo, salud física, no sé. Entonces, personas rotas emocionalmente por crisis no pueden ser ciudadanos funcionales. Por eso entendemos que el bienestar espiritual fomenta comunidades oracionadas, fomenta comunidades resilientes, y las instituciones religiosas que responden a las necesidades actuales fortalecen lazos colectivos, las que no se fragmentan y polarizan con efectos sociales negativos. Por eso, orgulloso de oponer. Gracias por ese discurso. Para continuar, llamamos a viceprimer ministro. Hola, quiero confirmar que se me escucha bien. Sí, te escuchas perfecto. Vale, déjenme poner mi timer. Sorry por retrasar la sala. Y saluditos a Dan. Nada, tengo mucho que decir. En verdad, antes de quiero mencionar que fue una semana muy jodida. Estuve burnout y no sé, es de esas semanas donde entiendes que te alejas un poquito de Dios y esta emoción me pega en el corazón mucho. Así que nada, voy a intentar hacer un buen trabajo. Voy a comenzar en... Ah, perdón, déjenme prender mi cámara a ver si al menos me animo. Ok, ¿sí se escucha? ¿O se me ve? Sí, te ves y te escuchas Vale. bien. Voy a comenzar este discurso en 3, 2, uno. Sacar a alta de oposición de este debate va a ser lo más sencillo. La primera pregunta es, ¿dónde está la certeza en su lado de la casa? Dos puntos fácticos que nos hacen ganar la ronda. El primero es que nunca terminamos entendiendo cómo se cuestionan las figuras de poder en su lado de la casa, respecto a por qué estas personas dependen de un sentido revelacionista, ¿no? Entendemos que son personas que reciben mensajes de Dios, por tanto, la autoridad que ellos tienen particularmente ya le da como esta legitimidad para que ellos persigan como su ideología sus propios intereses. Por tanto, no hay una forma en la que nosotros podamos decir, ojo, ¿cómo esto sí está dentro de los intereses de Dios? Porque ya tú me mencionaste y ya tú me legitimaste particularmente que eso te lo aclaró Dios, te lo envió Dios, te lo dio como un recado, ¿no? O
ojo, el segundo punto, y es cómo funciona el derecho canónico dentro del mundo de alta de oposición. Es una duda muy razonable, porque a ver, yo creo que algo que sí te explica Dani es que a la hora de nosotros fiscalizar cómo se movilizan estos grupos de poder, pero segundo, cómo se movilizan estos creyentes, termina generando una mayor certeza en nuestro lado de la casa. En el mundo de oposiciones es más difícil, porque nota cómo su mismo caso se flipea por completo, porque te dice que responde a los intereses actuales, que responde a una sociedad cambiante. La duda más razonable dentro de este debate es, ¿responde a los intereses de la mayoría? Vamos entonces a aclarar por qué la mayoría es lo más importante, por qué particularmente nosotros también a través de como tener esta certeza, esta efectividad en nuestro lado de la casa, de tener el canón cerrado y tener como estas estructuras conservadoras en nuestro lado de la casa, también desbloqueamos los impactos de ayudar probablemente a estos grupos vulnerables, que es a lo que intenta llegar alto de oposición dentro del debate o a toda esta inclusión y demás, ¿no? Mira, vamos con las primeras explicaciones. Creo que en primer lugar, cuando ya Dani te explica respecto a cómo en el status quo hay una especie de fragmentación dentro de estas religiones, debido a que siguen ciertos intereses políticos, ¿no? Nota como particularmente cuando en Estados Unidos la Iglesia Metodista Universal viene y agarra y te dice, no, porque yo como estructura conservadora tengo que seguir otros, digamos que intereses totalmente diferentes a lo que está siguiendo otro grupo probablemente que es más liberal, entonces se entiende cómo es una falta a mi creencia, una falta probablemente a mi fidelidad con Dios, a mis principios, al dogma como tal, porque tú estás desafiando la doctrina. Por tanto, la fragmentación sí abre paso, porque particularmente ya comprendemos por qué hay personas que están dentro de estos grupos conservadores que no están de acuerdo con estas ideologías políticas, o cómo probablemente están tomando las decisiones las personas que están en los más altos, ¿no? Porque intentan, uno, probablemente tener más rédito político, porque intentan probablemente alcanzar un mayor nivel de agencia, ayudando más personas, ¿no? Pero segundo, por la misma lógica de alta de oposición, de que hay una fuerte presión narrativa de muchísimos movimientos, de que debes modernizarte, de que tú debes adaptarte a los nuevos tiempos de la sociedad. Esto ya demuestra por qué hay ciertos grupos que en la materialidad se ven totalmente fragmentados. Pero la cuestión es, ¿por qué es muy problemático perder estos grupos? Una lógica muy puntual. La primera es porque, uno, se intensifica la competitividad entre los mismos. Es decir, vivimos entre una lógica en donde el derecho canón, perdón, la lógica canón, ¿no? Donde particularmente intenta como invalidar narrativamente este derecho, este canon revelacionista, ¿no? Como particularmente ya hay preceptos desde la Biblia que intentan bloquear cómo aparecerán probablemente nuevos profetas que van a ser falsos, ¿no? Cómo van a venir a personas que te van a alterar la Biblia por completo o te van a vender un nuevo libro como parte de tu doctrina, ¿no? Pero también la segunda explicación es porque particularmente estos grupos particularmente entienden que dependen muy fuertemente de mantener estos ideales conservadores, de mantener la estructura de la iglesia, de poder continuarse probablemente siguiendo los patrones de Dios. Ahora, la lógica central, ¿por qué perdemos estos grupos y por qué termina siendo muy problemático? Ya expliqué por qué lo perdemos. Sobre su punto. Porque particularmente perdemos agencia como iglesia, porque particularmente dejamos que una parte de nuestra masa de creyentes se pierda o se fragmente en sí mismo, porque entendemos cómo es que estas personas entienden que en lo interno de la religión no se le está respondiendo probablemente a lo que se le había enseñado durante más de X tiempo, que era lo que te decía Dani, respecto a cómo ya esta estructura que se ha, digamos que estabilizado con el paso del tiempo, respecto a que no vendrán nuevos libros, a que probablemente tú tendrás una misma Biblia, a que tú tendrás probablemente las Sobre mismas su punto. particularmente, no voy a dar punto por ahora, particularmente ya explica cómo estos creyentes se encuentran sesgados, ojo, la estructura conservadora, a que el canón cerrado es la forma en la que se puede regir las religiones, y si no, entonces particularmente tenemos que radicalizarnos y tenemos que volvernos a otros lados. Dámelo baja de Opo. Alta de Opo. Mira, ya te explicamos cómo hay más bienestar de nuestro lado, porque eso va a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la fe, porque las nuevas generaciones se mantendrán dentro de la estructura. En tu caso las rechazan y eso no va a pasar, porque en nuestro caso las entienden. A ver, es que tú tienes un sobreimpacto. El primer loop es porque yo nunca terminé entendiendo porque ahora tú tienes una mayor masa de creyentes dentro de tu lado de la casa. Ya hay varias explicaciones dentro de nuestro caso respecto a cómo particularmente ya la mayoría se encuentra en nuestro lado de la casa. La segunda explicación va dirigido hacia cómo tú
dependes muy fuertemente de una invalidación constante, de un backlash que se acrecenta cada vez más sobre estos grupos que tú mismo caracterizas que probablemente son minoritarios o que ya te hemos demostrado por qué lo son, ¿no? Creemos que particularmente el odio que se dirige hacia estas personas como no creyentes, como particularmente personas que intentan desafiar los principios con Dios, ya intenta, lo inmoraliza muchísimo más, pero también en un tercer lugar, porque nunca terminamos entendiendo porque en tu lado de la casa sí hay una certeza para poder juzgar a estos grupos de poder. Ojo, en mi lado de la casa, para que tú puedas tomar una decisión como papa católico, tú particularmente debes de regirte por lo que te dice la Biblia, no por lo que te dice un Dios X que probablemente te lo reveló de la noche a la mañana y que nadie te puede juzgar porque no tiene acceso a poder contradecirte. Eso es lo que nunca terminamos entendiendo tu lado de la casa respecto a cómo desbloqueamos particularmente esta certeza a partir de esta validación. Ojo, no que hagamos en este sobreimpacto dentro del debate de que como este es el grupo vulnerable, tenemos que validarlo. Ojo, sí, nosotros queremos validarlo, pero la cuestión es dónde se logra de mejor manera. En mi lado de la casa, el proceso quizás es lento, pero la cuestión es que hay una mayor certeza, hay una mayor seguridad porque la iglesia se mantiene firme, permite que continúen probablemente ayudando a más personas, ¿no? Que las estructuras conservadoras continúen destinando más recursos para que las personas pobres, para que las personas que pertenecen a grupos minoritarios sean discriminadas positivamente, ¿no? Pero en su lado de la casa, cuando tú intentas cambiar particularmente este modelo y tú te enfrentas a todo el mundo probablemente con una ideología tan revelacionista y liberal, comprendemos por qué particularmente pierdes agencia, pierdes recursos, como tú pierdes probablemente esta lógica muy en abstracto de poder contrapesar la forma en la que se rigen estos grupos de poder. Estoy muy orgulloso de poder gobernar este debate. Muchas gracias por ese discurso. Para continuar, llamamos a Manuel. Ok, disculpen que fue que me salí sin error. ¿Me escuchan perfectamente, supongo? Sí, ya te escuchas mucho mejor. Ok. Que no puedo hacer tanta bulla que estoy en la biblioteca, entonces no quiero molestar a los demás. Déjame estar aquí, de paso saludo a toda la sala, a la Cher, excelente Cher, me juzgó en todo y los mejores feedback de todo y fueron de Natalia, en verdad aprendimos mucho y pues nada, quizás no sé si nos recuerdan, pero mi tiempo panel comienza en 3. Uno, ya. Lo que León te explica es dos cosas básicas y sencillas y que ellos mismos asumieron cuando el primer ministro te habló de una fragmentación que existe. Ellos mismos asumieron y entendían que actualmente hay una fragmentación, que la persona está cada vez más alejada de la iglesia. Y los puntos que te explicaban Elian es cómo surge esa fragmentación por este mensaje insípido, tan repetitivo, que ya y viejo que tiene la iglesia. Una cosa, panel, muy importante, ya incluso el voluntad formado en promedio conoce informaciones de la iglesia, conoce informaciones de la Biblia, de la iglesia católica, el mensaje que promulga, la misa, los mismos cantos que se predican en ella, porque ya es algo que se viene repitiendo año tras año y que al final de cuentas no conecta con ello porque es el mismo mensaje. Sin el hecho de yo tener que ir a asistir a misa domingo, ya yo sé lo que se practica ahí porque es un mensaje ya que se encuentra muy presente. Pero más allá de eso, y algo muy importante que te demandó Elian y que te lo explico ahora de forma más directa, es que como las personas se encuentran desapegadas a este mensaje por el contexto donde viven, la persona en un mundo cada vez más digital, donde lo que le importa es su TikTok o acostarse a ver una serie de Netflix o cosas así, ya no se sienten conectados con un mensaje que es totalmente antiguo y que no se adapta a las realidades que yo veo. El ser humano es muy adaptativo, pero más allá de ser adaptativo, es alguien que tiene una coherencia visual. Lo que ellos perciben día a día muchas veces ya no se encuentra reflejado a este mensaje que no se ha adaptado, que no ha traído nuevas experiencias o creencias que le permitan al público de manera visual entender ese mensaje y verlo reflejado en su día a día. Entonces, eso es lo que nosotros te queremos traer y explicar con nuestro caso de la revelación, porque al final de cuentas de nada te sirve una iglesia sin feligreses, de nada te sirve tú mantenerte firme en esa creencia o en esa
o esos testamentos que tanto te habla alta de gobierno, si tú no tienes a quién predicárselo, si cada vez las personas, mientras más pasa el tiempo, más se van alejando, mientras la generación Z va teniendo más hijos, menos se va creyendo en la iglesia, menos creyentes va teniendo la iglesia, y podemos ver encuestas, podemos ver la realidad, como la generación Z ha sido la más desapegada a la iglesia, y como incluso ya se ven que los hijos de esta generación van a ser incluso aún peor, y la religión se va a terminar perdiendo por esas importantes caracterizaciones y puntos que te llega a desarrollar. Pero haciendo algunas comparaciones importantes con lo que te explica el gobierno, ellos te hablan sobre un abuso sistemático que se puede promulgar de nuestra lado de la casa. Eso es simétrico, pero aparte de ser simétrico, es peor de su casa, de su lado de la casa. Es que ellos van a tener un mensaje que para ellos es el mensaje que todo lo puede, que todo lo dice y que nadie lo puede moldear. Es más, es donde los líderes se aprovechan de ese mensaje para hacer este tipo de abuso de poder, porque saben que no le pueden cuestionar el mensaje, porque para ellos es la verdad divina. Y esas interpretaciones que ellos hacen, que se da de su lado de la casa a través de un poder de este mensaje tan fuerte y tan riguroso, es lo que verdaderamente termina perpetrando esos abusos de poderes que ellos tanto comentan. Pero más allá de eso, vamos a hacerte algunas explicaciones o algunas graficaciones de cómo se ve más esta fragmentación. Podemos ver como antes del Papa Francisco con el Papa Benedicto IV, 14, hubo un desapego muy grande de la iglesia por ese mensaje tan conservador, pero cuando llegó el Papa, eso no es graficarlo tal cual como en nuestro caso, pero cuando llegó el Papa, tú pudiste ver cómo las personas se acercaron más a la iglesia cuando él trae un mensaje más directo a los jóvenes, y cómo la iglesia católica durante el papado de Francisco se terminó expandiendo a gran magnitud por ese mensaje que él llevaba directamente a los jóvenes, que se adoptaba su contexto, cómo él interactuaba con otras personas. Cuando tú mantienes esta brújula conservadora y como lo vemos en la realidad, es lo que termina alejando. Al final de cuentas, tú mantener un grupo minoritario, que como lo explica el gobierno, que es el grupo conservador, no sirve de nada, porque como ellos mismos dicen, ellos abogan por la mayoría, de nada te sirve a ti tú querer mantener ese grupo conservador que quizás se pueda ver inconforme con el mensaje, si al final de cuentas ya no vas a traer más feligreses. Como usando tu misma métrica, que lo que importa es la cantidad, mientras más feligreses yo atraigo, yo tengo a más personas que pueden tener los valores de mi religión, solo por yo adaptar el mensaje a ellos, porque eso es lo más importante. Mientras más personas lleguemos, más lo podemos mantener en nuestro mensaje religioso, que le inculca valores positivos que se pueden ver reflejados en acciones de bondad, en acciones eh, de, de defender al prójimo en nuestras sociedades. Y eso se hace cuando tú tienes una gran masa de creyentes, y eso te lo ofrecemos a través de nuestro caso. Entonces, si Alta de Gobierno tanto prioriza que se debe, si el del gobierno tanto prioriza que es las personas y el número de Oye, feligreses importantes de nuestro lado de la casa es que nosotros te ofrecemos. Antes de, baja, por favor, puedes introducir tu caso. Sí, el problema con su caso es que ustedes asumen que todos los cambios son buenos y abren la puerta, por ejemplo, que un profeta conservador pueda legitimar su mensaje. Lo que nosotros vamos a explicar es que primero, la Iglesia Católica tiene grandes incentivos a cambiar. Mediante cambiando su mensaje, no es necesario crear un nuevo evangelio, solamente hay que interpretar el que ya existe. Muchísimas gracias por eso. Es que es importante que tú puedas entender, y es la siguiente análisis que te vamos a hacer de nuestro caso. Es que al final de cuentas, estas nuevas vivencias, estas nuevas creencias no se sostienen en la nada, no son cosas que surgieron y un sueño que yo tuve, y pues ya eso se convierte en un afecto, en una... en un testamento religioso, para que estas nuevas creencias o esas nuevas vivencias de estas personas al final de cuentas están sustentadas en algo que ya está probado, en algo oye, religioso, en algo religioso, porque el simple hecho de tú profetizar un simple sueño no tiene ningún tipo de sentido si no está basado en algo a cual se hace referencia y por lo que se está adaptando a lo que se está viviendo. Y otra cosa muy importante, y es que yo quiero que usted entienda, Natalia, la verdad divina no cambia, por eso debe preservarse por eso no debe preservarse en un canon fijo. Es, Partiendo de eso, ellos no pueden asumir que la identidad religiosa histórica se va a perder por completo dentro de la casa, porque ya existen bastantes cosas que la reflejan, sino que estas nuevas vivencias se van a no tomar en cuenta como bases esas creencias religiosas,
pero para adaptar el mensaje de una forma que sea más concreta, porque ya tú estás, por ejemplo, agregando como nuevos evangelios a través de experiencia y eso termina siendo más fuerte que al final de cuentas tú adaptar el mensaje. Si vas de gobierno y te dice que te va a adaptar el mensaje puede ser adaptativo, ahí es donde más se puede haber, pues, este tipo de malinterpretaciones, porque mientras más tú intentas adaptar un mensaje antiguo, es más probable que se malinterprete por el simple hecho de querer cambiar las cosas. Vale, muchas gracias por ese discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, llamamos a extensionista de gobierno. Hola, solamente voy a decir que Zoom me odia. Em, y ya. Hola, Natalia. Te admiramos un montón. Bueno, los boys, porfa, no me interrumpan bajo ningún precepto. No está permitido. No les voy a tomar el poi si me interrumpen. El poi por chat y probablemente lo estaré aceptando en el minuto 5. Entonces, guárdense en los pois y ya. Pero porfa, no me interrumpan. Inicio en 3, 2. Ay, no, esta no es la hoja. No, no, no. En 3, 2, 1. Hay dos preguntas del debate en altas que son supremamente difusas y que no ha logrado contestar ninguna de las dos cámaras hasta el momento. Una es qué modelo da mayor cohesión a la comunidad o qué modelo de doctrina logra este objetivo de cohesionar a la comunidad. Y en segundo lugar, qué modelo protege mejor a los creyentes de los dos abusos. Noten cómo estos son dos puntos de choques que se dan en las altas que no son respondidos con claridad, puesto que la alta de gobierno dice mi modelo da mayor cohesión y que las personas tienen más incentivos de ir a la iglesia. Creemos que esto no está lo suficientemente probado y que el caso de gobiernos está supremamente vulnerable hasta el momento. Si yo pruebo, uno, mayor cohesión y bienestar de los creyentes dentro de la iglesia y dos, mayor protección a los creyentes dentro de la misma, gano el debate en altas y por consecuencia el debate en bajas. Miren, hay que graficar muy bien cómo funciona el canon cerrado como en esta doctrina religiosa. Creo que se ve en un conjunto específico de leyes y dogmas. Creo que sí, son completas y son definitivas, pongan de ejemplo el Corán o la Biblia, pero creo que incluso si son así como de definitivas y de complejas, creo que uno, el mundo sí cambia, o sea, no es el hecho de que simplemente las estructuras se van a quedar así, sino que realmente lo que no cambian terminan siendo los textos. Creo que no son estáticos realmente, como esto que te trata de vender la alta de la oposición, de que ahora, no sé, se creará un comité para la revisión supremamente gigante de estos textos y que se cumplan al pie de la letra. Creo que esto no es cierto. Noten cómo los textos no son estáticos realmente. Creo que esto se da a partir de interpretación, de explicación y de aplicación. Piensen en el Papa Francisco incitando a los jóvenes a ser revolucionarios dentro de sus años, incitando a las personas a que no se discrimine a las personas homosexuales y que a pesar de que no puedan tener el derecho de casarse, no deberían ser echados de sus casas por su condición como con su condición sexual, etcétera. Creo que es la diferencia aquí es que no se añaden, doctrinas. Piensen en que es por eso que cerramos la puerta a los testigos de Jehová aunque recemos. Piensen en que es por eso que yo rezo en familia, pero no necesariamente que no necesariamente vaya a la iglesia a rezar. Piensen en que la Biblia dice que debo apedrear a mi vecino si planta cultivos diferentes uno al lado del otro. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la realidad y dentro de la materialidad, la interpretación y la aplicación ha sido totalmente distinta, por lo que las personas tienen como muchísima más capacidad. Esto que te acabo de explicar desbloquea dos cosas en específico. Una, que sí existe la flexibilidad en gobiernos, que no es clara en la alta de gobierno, pero dos, que las personas interpretan y explican. Miren, Juanjo pregunta dentro de su POI quiénes son los profetas. Creo que de ahí y de esa pregunta fundamental nacen todos los beneficios de las oposiciones. Creo que hay dos beneficios fundamentales de las oposiciones y es que probablemente si yo tengo un profeta que, no sé, Dios le habla, uno,
puede que sea muy cercano, por lo tanto tengo más incentivos a confiar. Y dos, creo que siento que tengo una influencia más grande en mi religión, vamos a chocar no solamente con el alto de la oposición, sino con esos dos beneficios supremamente claros por si la baja de la oposición la quiere traer. Miren, uno, en términos de la cohesión social, alto de gobierno te explica lo siguiente: la iglesia necesita que los grupos no estén fragmentados porque mis lógicas de poder no me permiten perder creyentes, porque necesito que las personas sigan confiando en mí, pero no te explica necesariamente por qué se cohesiona la comunidad y por qué para la comunidad es bueno cohesionarse bajo esto y por qué lo hacen. Mira, creo que esto se da en uno, lógicas de interpretación. Miren cómo nuestro modelo lo que necesariamente necesita es que te sientes, que leas y que hables de las estructuras. Creo que no se trata de crear y sentarte a crear nuevas leyes, sino que realmente las personas piensen compartiendo y debatiendo. Creo que esto implica compartir en comunidad, creo que esto implica unos procesos de construcción social. Noten cómo esto se ha dado a lo largo de la interpretación con la Biblia. Creo que por esto es que surgen los estudios teológicos, por esto es que surgen los intereses de las personas en estudiar la religión, ¿no? Creo que esto también tiene un mensaje muy claro y se ve muy materializado en la interpretación generacional que pueden tener las personas. Creo que el tener un mensaje claro que se pueda cuestionar constantemente lo que le da a las personas es un incentivo para unirse en comunidad y cuestionar, y si no es cuestionar, probablemente escuchar un poco las versiones de los otros, ¿no? Pero el segundo punto y segundo mecanismo para probar la cohesión desde baja de gobierno. Creo que esto hace que las prácticas sean más estables en el tiempo. Noten cómo todo se encuentra en un lugar, cómo las prácticas necesariamente están ligadas a la doctrina y a lo que dice el papel. Noten cómo ir a misa, cómo la iglesia, cómo rezar, cómo compartir y cómo probablemente la religión budista el hecho de tu poder como ser un profeta también está dentro como de las mismas escrituras. Creo que esto mantiene los ritos que recogen a la comunidad. Creo que esto se da a partir de la confianza. Esto es exclusivo de gobiernos. Mire, creo que uno se da a partir de un conjunto de reglas certeras, no de cambios radicales. Noten como yo de mi lado de la casa en gobiernos, yo sé qué esperar de mi religión, yo sé que probablemente si hay una interpretación progresista de la Iglesia Católica, no necesariamente va a ser supremamente radical. Creo que eso a mí como creyente me genera menos incertidumbre, porque mire la misma naturaleza de la religión. Creo que la religión es ese lugar donde las personas regresan cuando se sienten perdidas, cuando se sienten vacías, cuando se sienten mal, cuando necesitan reconectar con sus principios constantemente. Creo que lo que necesitas en esos momentos es buscar una voz que sea más certera, más como alineada a tus propios principios, que te diga las respuestas que quieres escuchar, pero además que tú las puedas interpretar y que estas también puedan estar como adaptadas a ti. Antes de seguir, alta, Ok, baja, es que yo sigo, ok, ok. dale, 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 cualquiera. Sí, es que yo sigo sin entender todavía como que cuáles son los mecanismos que lidian con su caso, con entender que, ok, con los errores doctrinales, o sea, cuáles son las justificaciones pasadas de esclavitud, o sea, si no puede corregirse y solo puede reinterpretarse, porque si la verdad No, es fija, ¿por qué nuevamente, creo que entonces estás nuevamente ignorando todo lo que te acabo de decir dentro de mi discurso. Creo que ya te expliqué cómo realmente no son estáticos, porque igual las iglesias tienen incentivos a ser progresistas, igual hay mucha presión mediática. Creo que esto solamente se prueba incluso con la misma existencia del Papa Francisco. Has ignorado 6 minutos de mi discurso. Pero miren, ¿por qué los creyentes están más seguros y no hay un abuso de poder en el modelo de canon cerrado? Creo que esto se da de la siguiente manera. Noten cómo dentro de mi lado de la casa los líderes religiosos no pueden crear ni promover nuevas doctrinas basadas en revelaciones que sean como personales. Lo único que pueden hacer de mi lado de la casa es una interpretación del canon, no cambios arbitrarios, que esto lo que genera es que haya una prevención de manipulación y de falsos profetas. Miren, cuando no se permiten nuevas revelaciones, se evita que personas se autoproclamen como mensajeros proféticos o que tengan la única verdad absoluta o que tengan el poder de revelar o el poder de cambiar las mismas doctrinas o los mismos textos sagrados. Creo que esto es lo que hace es que yo como creyente tenga muchísimo más incentivos a acercarme y que yo esté muchísimo más protegido, porque sé que no hay personas cambiando, porque sé que hay sistemas de contrapesos, porque sé que las interpretaciones son distintas y como sé que pueden existir como interpretaciones supremamente radicales de ultraderecha, sé que hay otros padres que tienen implicaciones como progresistas. Estoy supremamente orgullosa de proponer. Gracias por ese discurso. Para continuar, llamamos al extensionista de oposición. Ah, ok. Eh, bueno,
Mi discurso empieza en 3, 2. Creo que para fines de este debate hay que entender ciertas cosas. Creo que principalmente como iglesia, como religión, se buscan dos cosas principales. La primera es una reproducción de un mensaje, como generalmente las religiones buscan principalmente intentar llegar a un mensaje, reproducirlo y que las personas lo sigan. Y como también estas religiones buscan tener mucho tipo, mucha cantidad de creyentes para poder mantener su estatus y su poder. Ok, ¿cómo funcionan las revelaciones? Creo que cuando hablamos de revelaciones estamos hablando de apóstoles, personas que nosotros entendemos que son personas que Dios les ha hablado para entender. Creo que obviamente los apóstoles no va a ser la primera persona que te encuentres por la calle y porque Pepito quiso, ahora él es profeta. Obviamente, creo que aquí estamos esquematizando que un profeta es una persona que generalmente se asocia con alguien de la iglesia, alguien que tiene una cierta visión ya establecida, compartida con la visión que se tiene de esta religión en estos tiempos. Estas personas creo que al tener este tipo de relación llevan a las personas a entonces tener una creencia de lo que ellos dicen es certero, es verdadero, pues en sí están vinculados con lo que es estas personas que se supone saben de esto. Eh, ¿Cómo se representa esto? Ya existe una estructura principalmente. Como ejemplo, nosotros, las personas de la religión católica, por ejemplo, creen en las palabras del Papa porque asumimos que éste sabe y tiene este poder tiene este nivel de conexión. Por ende, generalmente las cosas que se le dicen, si bien claramente es cuestionado y hay cosas que se cuestionan porque la religión funciona así, es menos cuestionado que lo que diga Fefito de la calle 13, por decirte algo. Ahora, hay que entender que también las interpretaciones tienen un problema. Estamos partiendo de una raíz. Cuando se intenta trabajar interpretaciones, hay un problema con ellas. No se sale de una misma rajatabla. Gobierno te intenta establecer cómo las interpretaciones te llevan a lo que es mantenerte de vuelta a tus principios. Pero ojo, la religión se basa en una serie de ejemplos, creencias o principios. Amabilidad, respeto, entre otro tipo de cosas. Esto fundamenta principalmente una base, pero esta evolución se puede lograr drásticamente o inclusive de manera a veces más efectiva con un ciclo abierto y te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Sencillamente. Número uno, evitar la polarización. Creo que hay un problema principal con las interpretaciones. Las interpretaciones representan una gran polarización a los creyentes. Los creyentes, cuando se polarizan, significa una ruptura dentro de la propia religión. Esto significa entonces la fractura que tantos problemas quería dar gobierno, que se ve más representado en su lado, principalmente porque a las interpretaciones ser altamente libres producen que al tener tantas mentalidades, las personas intenten pelear o se polaricen por luchar por la interpretación que ellos consideran correcto. Cosa que, como ya te explicaba, los profetas por lo menos logran llevar un nivel de acercamiento a estas personas de manera más efectiva. Sencillamente porque ya se asume que estas personas saben o es ciertamente lo correcto. Inclusive jugando en el peor de los escenarios, donde el gobierno te intenta establecer que hay falsos profetas o se va a alterar para el mal, fíjate cómo principalmente, independientemente, estos mensajes cambiarán. Ejemplo, las personas consideraban que ya eran falsos profetas, las personas que consideraban que los homosexuales deberían ser incluidos por estas interpretaciones. Entonces, la entonces, ¿cómo es la la revelación una herramienta de evolución más efectiva? Entendamos que en la actualidad, por cierto, Alta, dime tu point. En tu mundo hay más polarización porque las revelaciones no se pueden controlar y responden a intereses ideológicos. Al no haber Muchas una gracias. estructura clara que seguir, esto Hay genera un división. problema para Daniel. Él dice que yo no tengo un control, pero es lo primero que te digo. Son personas que están afianzadas con esta estructura del poder.
Estas estructuras del poder que se suponen brindan una confianza a las personas, por lo cual la polarización es un poquito más, es más reducida que en su mundo. Esto lleva en sí, como las interpretaciones son altamente libres, a una polarización más grande en tu mundo, lo que realmente no supone. Ahora, ¿qué ocurre? Las revelaciones son una herramienta donde las religiones se ven estancadas. Eh, cómo se ven más estancadas. Ojo, las estructuras del poder controlan estos mensajes, sencillamente porque el mundo va evolucionando. Fíjense cómo inclusive en el ejemplo del Papa Francisco, el Papa Francisco intenta variar su mensaje de lo que son inclusive intentando distanciarse de los textos tradicionales para intentar entonces llevar un mensaje, el mensaje que ahora la religión tiene que seguir por una visión, que eso es lo que se está buscando. ¿Qué ocurre? Esta estructura del poder generalmente se basa en crear una interpretación canon, una interpretación que todos los fieles deberían de seguir o por lo menos deberían tener como base. Ojo, esta esta revelación permite que estos cambios de cánones sea de manera más eficaz, porque entendamos algo, las interpretaciones al ser tantas y poder polarizar tantas las personas y tener que luchar entre tantas opiniones, hace que el cambio y la evolución que requiere la iglesia cuando se entiende estancada en los tiempos actuales, produce entonces una reactividad donde los cambios son más lentos porque hay que combatir tantas opiniones para formar este canon. Este canon entonces permite cuando se genera poder atraer más creyentes, pero hay que suponer un alto tiempo, cosa que no pasa con las revelaciones, pues en sí, como esta estructura se entiende como confiable, se entiende como de esta manera es cierta, el mensaje número uno proviene de la misma iglesia, por lo cual este problema de vulneraciones a la misma iglesia es más controlada y como inclusive entonces promete lo que es un cambio más sencillo para la iglesia. Todo esto te lo va a desarrollar un poquito más mi látigo. Thank you. Gracias por ese discurso. Para continuar, llamamos al látigo de gobierno. Hola. Al comienzo de Preplan le dije a Karim, yo conozco esta moción. Todavía no sé de dónde es, pero yo la había visto, no había visto el debate, pero muchos clashes se parecen a la final de Toy Masters 2023, que son muy graciosos. Em, Va, mismas reglas que Karim, porfa, no abran su micrófono bajo ningún concepto. Lo primero que voy a hacer en este látigo es limpiar la extensión de Karin sobre los tres equipos de la sala y luego voy a explicar por qué la interpretación de los textos en el lado de oposiciones o la creación de los nuevos textos es altamente dañino para las personas y creo que en ese sentido ellos ni siquiera han probado un modelo razonable dentro de este debate. Vean, creo que hay dos razones principales por qué la extensión de Karin gana la sala. La primera sobre primer gobierno y es que creo que primer gobierno asumió y no mecanizó realmente porque el canon cerrado une a las personas. Ellos solamente dicen sirven como una guía moral, pero creo que esto no está necesariamente bien explicado. Creo que viceprimer ministro lo intentó decir, pero creo que no hay un análisis muy profundo acerca de realmente cómo se ve el canon cerrado. Lo que te explica Karim es que el canon cerrado lo que produce es confianza, porque lo que nosotros estamos haciendo en gobiernos es respetar un backlash significativo que no habla de unos años, sino de miles de años de la creación de las iglesias o la creación de esas estructuras del poder. Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros estamos respetando la interpretación más pura de que, cuál es el mensaje de Dios, cuál era el mensaje de amor y unión que me está dando Jesús. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos es decirle a las personas que vamos a mantener lo que ya conocen, lo que se ha pasado durante generaciones y generaciones. Piensen, por ejemplo, en las familias latinoamericanas donde todo, si, tu abuelita y tu bisabuela, todas fueron católicas, todas fueron
todas están criadas bajo un mismo concepto de que lo que más confiable son los textos originales en un texto que se sacan de la manga de las oposiciones. En ese sentido, lo que te prueba, Karina, es que la confianza es lo más importante dentro de ese debate, porque la condición para acceder a cualquier beneficio a ambos lados de la casa. Solamente cuando las personas sienten una confianza en las instituciones, porque ya las conocen, ya han estado socializadas mucho tiempo con ellas, es ahí solamente cuando pueden ir a misa, cuando quieren ir a un domingo a hacer proselitismo, convencer a más personas y todo ese tipo de cosas. La segunda razón por la que Karen gana este debate de manera intrínseca es porque explica realmente cómo se ve el proceso de interpretación en el lado de gobiernos, porque Cámara Alta de Gobierno falla al explicar con profundidad por qué las estructuras de poder tienen incentivos a hacer unos buenos cambios. Y esto es por la misma razón que dice Cámara de Alta Oposición, precisamente porque muchas de las estructuras de poder están en momentos donde están en crisis de fe, donde están perdiendo poder, donde están perdiendo política, donde están perdiendo proselitismo. Es ahí donde las iglesias tienen incentivos a ser altamente progresistas. Piensen, por ejemplo, que cada vez la Iglesia Católica es un poco más flexible acerca del matrimonio LGBT y todo este tipo de cosas. Y noten que esto choca y prueba también con suficiencia todo lo que estaba diciendo Cámara Alta Oposición acerca de que, pero es que la sociedad cambia porque hay derechos humanos, hay tecnología, hay ciencia, movimientos sociales. Todo eso que está hablando Cámara Alta Oposición también pasa de mi lado de la casa. También pasa de mi lado de la casa que los curas o las estructuras de poder tomen a conciencia de que, por ejemplo, la ciencia existe, de que los movimientos sociales existen. Y es por eso, por ejemplo, que la Iglesia Católica en el 2025 no sigue diciendo que la Tierra es el centro del universo, sino que reconoce nociones básicas de ciencia, como que, por ejemplo, existe el sistema solar. Si de ambos lados de la casa existe una cercanía acerca de las nuevas costumbres o los movimientos sociales, lo que te prueba, Karin, también es la exclusividad del mecanismo, porque primero, las interpretaciones de mi lado de la casa los están haciendo personas que son altamente calificadas, es decir, están las personas que están haciendo esas interpretaciones culturales son personas que llevan un tiempo significativo ejerciendo la profesión, que tienen mucho conocimiento epistémico y acerca de cómo funciona la sociedad. Y segundo, son las personas que hacen los cambios en el lado de gobiernos, son personas que están altamente validadas socialmente porque son confiables, porque históricamente las abuelitas han confiado en los sacerdotes, históricamente todas las personas han dicho que los sacerdotes son las figuras de poder, y en ese sentido creo que sinceramente oposiciones no han probado exclusividad, y si yo te hago una lista de alternativas de por qué podemos atraer más fieles de nuestro lado a la casa, creo que oposiciones no tendrían caso. Vean, el problema de Cámara Alta Oposición era el poder que les había dicho, es que ellos asumen que la libertad narrativa es buena per se. Es decir, ellos no explican, en primer lugar, quiénes son estos profetas razonablemente, si puede ser cualquier persona que se proclame como profeta o puede ser alguien legitimado por la iglesia como lo pueden ser los cardinales. En ese sentido, lo que creo que está pasando en oposiciones es que se abre la puerta a la creación de muchos textos, de muchas interpretaciones y creo que eso es altamente dañino. Antes de explicar esto, cámara alta, dame tu punto. Es que yo todavía no entiendo lo que me dices, porque, ok, ¿cuáles son esos? O sea, un creyente que sufre hoy debería recibir entonces una guía base exclusivamente de textos antiguos si no hablan sus promesas actuales, porque, o sea, usted defiende una doctrina que se ajuste única, o sea, una doctrina que puede, depende de reinterpretaciones forzadas y ajenas al texto, eso no tiene sentido. Eh, Karin ya dio varios mecanismos acerca de por qué los cardinales tienen incentivos a y reinterpretar esto, porque quieren hacer cierto proselitismo. Si no me entendiste, creo que esa grabación la van a subir a YouTube. Hablemos entonces de por qué creo que es muy probable que en el lado de oposiciones el mensaje esté altamente estigmatizado y por qué no creo que sea relativamente bueno. Lo primero es porque dependen absolutamente del contexto. Es decir, piensen, por ejemplo, un nuevo sacerdote o un nuevo profeta que está en un contexto conservador. Ahí es donde puede, por ejemplo, un profeta legitimado que puede decir, pero es que los gays son personas blasfemias. O piensen, por ejemplo, un profeta que está en un contexto altamente violento, donde por todas sus narrativas sociales o por todas sus coyunturas socioeconómicas o yo qué sé, es donde, por ejemplo, dice la guerra es necesaria para seguir haciendo política. Lo segundo es que creo que simplemente no es claro en oposiciones cómo la fiscalización de cómo las personas que van a crear esos nuevos textos existen, porque no,
porque creo que oposiciones, cuando no dan un modelo plausible, es donde pueden abrir la puerta que simplemente cualquier persona random puede decir, hey, es que a mí Dios me habló, o es que, hey, a mí yo soy el profeta. Y en ese sentido, la tercera razón es porque interpretar los textos son ridículamente difíciles, porque tienes que saber en latín, tienes que saber de filosofía, y eso todo lo solucionó de mi lado la casa. Dejemos la comparativa clara de por qué cámara, entonces gana la Cámara Baja de Gobierno. Lo que está pasando en oposiciones es que sí, pueden haber interpretaciones muy buenas del dogma, pero también pueden haber muy malas. El problema es que no hay un mecanismo suficiente de fiscalización para controlar esas nuevas narrativas que pueden ser muy estigmatizadas. Lo que pasa en gobiernos y por lo que nosotros ganamos es que primero nosotros sí probamos por qué hay incentivos a cambiarlas, pero segundo, porque a raíz de que pueda salir un nuevo dogma que es altamente dañino, nosotros podemos controlarlo porque tenemos la narrativa del tiempo. Gracias por ese discurso. Para cerrar el debate, me gustaría llamar al látigo de oposición. ¿Se me ve? ¿Se me escucha bien? Tipi. Okidoki. Ok. Ah, muy bien. Vamos a empezar entonces por por la principio más básico, por la cosa más sencilla. Tenemos la parte de gobierno, cómo desarrollan que ese tipo de mensajes o este tipo de interpretaciones van a poder cambiar en el tiempo, más desarrollado por lo que viene siendo la baja. Pero, ¿qué sucede? Por más interpretación que tú quieras traer, por más intenciones que tengan, hay una limitación de lo que ellos pueden hacer o lo que pueden llevar. El caso del Papa es específicamente en una de las religiones. ¿Qué pasa? La religión en sí, estamos hablando de múltiples, estamos hablando de no solamente una, estamos hablando de cómo afecta entre varias y cómo algunas, esas interpretaciones son más cerradas, son más abiertas o son más complicadas de llevarse a cabo. Entonces esa parte de lo que ellos me te traen te aplica más en una de las religiones, pero no en todas. Igualmente, llevando por la parte del beneficio o lo que sea, o que van a poder interpretarse por parte de la sociedad, que es parte, es cierto, pero existe un problema fundamental en lo que yo estoy desarrollando, que cuál viene siendo la parte de que hay un límite de lo que ellos pueden hacer. Sí, pueden querer decir de que, oye, no discrimines a tal persona, no hagas tal cosa, pero igualmente la religión va a seguir rechazando otro tipo de personas, van a seguir rechazando otro tipo de mensajes, por lo tanto, esas personas van a seguir sintiendo un nivel de rechazo que va a ser más complicado, que se sienten identificados con ese tipo de religión y va a ser más difícil que se lleven a cabo con el mismo. Daniel, dame tu punto. Panel, noten cómo en oposición no hay certeza de todo lo que dice, porque hacia dónde va dirigida la revelación no se puede controlar. La revelación puede ir en pro de ayudar a los Está bien, movimientos, pero también de perfecto, crucificarlos. perfecto, Daniel, perfecto. ¿Qué sucede? Las revelaciones, como tú dices, sí tienen un control, sí existe una estructura, porque muy bien que en la Biblia que tú hablaste hay interpretaciones, hay momentos donde todo fue hecho por revelación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ya en tu mundo se está dando por cerrado, que ya no existe más, pero en nuestro mundo se dice que es abierto, pero ya existen estructuras, ya existen mecanismos para poder discernir de cuando una persona está hablando algo y al mismo tiempo una estructura ya establecida para poder controlar el tipo de mensaje que se lleva. ¿Qué permite la parte de que sea abierto, que se interprete el nuevo? Ese nivel de cambio, de impacto que se van a tener es más susceptible a poder hacer un cambio de forma más abierta. Las personas van a poder modificar más libremente lo que viene a su religión porque van a tener un mensaje que no se van a limitar simplemente en los textos establecidos que ya hasta tú vas a poder interpretar hasta cierto alcance, hasta cierto nivel, pero ya va a llegar a un punto donde tú no vas a poder cambiarlo porque ya está controlado hasta cierto nivel. Dame baja de un pronto. El problema es que ustedes sigan asumiendo que todos los cambios pueden ser buenos, también pueden hacer cambios que Sí, son altamente conservadores. correcto, es muy cierto, pero ¿qué sucede? Al tema de que van surgiendo lo que son las partes de interpretaciones eh, las interpretaciones correctamente, es más difícil que sea un cambio más revolucionario, más abierto o más tipo de cosas. En tu mundo, ese nivel de apertura que se da a otra persona es muy complicado que se dé, para no decir nulo. Porque por más que tú quieras abrirte, por más que tú quieras interpretarlo hasta que incluir a ciertas personas, los textos no te lo van a permitir. Mediante que nuestro mundo, al tener un nuevo tipo de implementación, se van a escribir nuevos textos, nuevas
formas de verlo que van a poder cambiar ese tipo de cosas. Y si bien es cierto de que existe un nivel de que sean conservadores o que lleven tal cosa, hay una cosa que puede diferenciar bastante a lo que viene siendo en tu mundo. En tu mundo está estancado en lo que ya está escrito, no puede ser cambiado. Tú puedes interpretarlo, sí, pero no puedes variarlo tanto. Que mediante en nuestro mundo existe la formalidad de que se puede estructurar nuevos textos, nuevas formas y al mismo tiempo interpretar ese tipo de mensajes cuando se da el tiempo. Ahora, vamos, obviamente sería ir un poco desventajoso, pero la parte principal, la parte fundamental es que se puede evolucionar a las nuevas necesidades que va desarrollando la sociedad, porque al fin y al cabo, la estructura de la religión, las iglesias lo que buscan es obtener mayor creyente para poder obtener mayor alcance, mayor poder, mayor representación en lo que vienen siendo las personas. ¿Por qué? Porque es una de las partes fundamentales para poder tener su rol en la sociedad como un eje de dirección o lo que sea, porque al fin y al cabo la parte moral ya es algo que está establecido en la sociedad, ya la función de moralidad de la religión ya no es tan presente como en los tiempos de antes, ya es más como un lugar para que personas puedan sentirse identificadas, puedan tener reflexiones o puedan tener un impacto en el mismo o también en el impacto de la parte política que se establece que van a existir en ambos mundos, pero en el mundo de nosotros se van a tener un mayor nivel de alcance a las personas porque van a poder incluir, en el mejor de los casos, a personas que anteriormente estaban excluidas o al mismo tiempo permitir, en el mejor de los casos, que uno de los mayores conflictos que existen en el momento de las religiones venga un nuevo profeta y diga, mira, en verdad, estas dos religiones no deberían pelear en esto porque en verdad hay un mejor camino que es este y la persona puede sentirse identificada, pero en la parte de gobierno, ese nivel de cambio o de facilidad de resolver ese tipo de conflictos no va a existir porque por más que tú quieras interpretarlo, están limitados. Entonces, ¿qué pasa con la parte de alta oposición? En el caso que ellos te traen, ellos te establecen cómo es más como una guía moral, estructura, tal cosa. Ya esa parte de estructura, en verdad, no es tan fundamental en la parte de la religión. Viene siendo más en la parte exacta de cómo las personas pueden sentirse más identificadas, más relacionadas con el mismo, cómo las personas pueden tener un mayor alcance, un mayor nivel de conexión con lo que viene ese tipo de cosas. Vamos a poner como yo estaba desarrollando el tema de la religión del Papa y todo eso. En los textos, en la interpretación que se da lo mismo, están controlados por una persona. Hay una persona que es la voz final para decir cómo se va a interpretar. En la parte de las revelaciones, obviamente, como ya existe en ambos mundos una estructura de cómo está llevado a cabo, va a existir la parte de el mensaje y cómo, quién es de los profetas en verdad es un verdadero profeta o quién no es un verdadero profeta. Ahora, en el caso que también ellos te quieran traer o que ya no van a poder, que digan de que no se va a poder tener en cuenta lo que ellos dicen, lo que ellos interpretan, que puede ser conservador o lo que sea, es algo que va a existir en ambos mundos. Obviamente, las diferentes religiones van a tener a apujar a la parte de lo que más quieran, pero no es constante en el tiempo, por lo tanto, las personas van a poder tener un mayor nivel de alcance, un mayor nivel de relación con el mismo, y ahí es donde nosotros logramos tener un mayor nivel de relevancia e importancia a lo que ellos te traen. Muchas gracias por ese discurso y a todos por el debate. Vamos a pasar a deliberar y en aproximadamente 20 minutos estamos de vuelta. Hay una sala que se llama deliberación, entonces si pueden entrar para allá, sería maravilloso. La acabo de abrir. ¿Me pueden confirmar que me escuchan? Sí, sí. Va. Entonces les voy a mandar las posiciones como quedaron por el chat y también van a ir junto con puntos de información. Si a alguien le molesta, puntos de información, perdón, ha sido un día muy largo. Eh, con puntos de persona oradora en el chat. Si a alguien le molesta, hable ahora y mejor se los mando por privado. Les daré 10 segundos para decirme si les molesta y si no lo mandaré. Va. Entonces asumo que todo está cool, así que ahora van las posiciones en el chat junto con puntos de persona oradora.
Llegamos a una decisión en consenso. Las posiciones quedan de la siguiente forma. En primer lugar, la Cámara Baja del Gobierno. En segundo lugar, la Cámara Alta de la oposición. En tercer lugar, la Cámara Alta del Gobierno. Y en cuarto lugar, la Cámara Baja de la oposición. Y de una vez les voy a dejar mi celular, antes de que se me olvide al final de la retro, para que si quieren retro personal o cualquier cosa me escriban. Listo. Entonces, vayamos con las explicaciones de por qué quedaron así las posiciones. Alta de Gobierno empieza este debate explicándonos esencialmente dos cosas. La primera explicación importante de Alta de Gobierno es como cuando hay una interpretación arbitraria o un cambio en la interpretación de las escrituras, es razonable que esto se vuelva más subjetivo y que esto sea negativo porque se genera una mayor tergiversación y una fuerte desvalorización de la religión. Estas explicaciones vienen sobre todo en primer ministro. ¿Cómo está contendido esto desde la alta de la oposición y por qué empiezan a ganar en esta comparativa? Lo primero es una explicación de alta de oposición sobre cómo el hecho de que las interpretaciones religiosas no sean permitidas ha generado que la iglesia se adapte a las estructuras culturales y cambiantes y cómo esto es increíblemente negativo debido a que las personas no se sienten parte de la religión y además esto es muy malo porque no es una guía espiritual contemporánea. Alta de oposición nos da una explicación sobre cómo esto ha generado distintos desafíos éticos y cómo es necesaria que la doctrina religiosa se adapte para generar una reducción de la frustración, una reducción del abandono de parte de la iglesia y también que esto haga que las personas se sientan más incluidas y por ende se unan mucho más a la iglesia, porque hay una mayor contención emocional y una mayor protección de grupos vulnerables. ¿Cómo responde Alta de Gobierno a esto y por qué creemos que ganan un punto de choque, pero no el otro respecto de la Alta de la oposición? Alta de Gobierno nos da una explicación de cómo la mayoría de las personas son lo más importante y cuando se genera una reinterpretación de estas lógicas dentro de la escritura, entonces es muy malo porque efectivamente se tergiversan estas lógicas. Además, esto genera una fuerte presión narrativa y es problemático porque se pierda grupos de influencia, lo cual es malo porque fragmenta a la masa de creyentes y hay una pérdida de agencia y de recursos. Aquí Alta de Oposición contiende explicando cómo, primero, de nuevo, cuando la iglesia no se moderniza, es difícil entender el mensaje y que las nuevas generaciones puedan sentirse más cercanas. Y lo segundo, por medio de ejemplos de Alta de Oposición, de cómo a partir de tener, por ejemplo, papas que son cada vez más de izquierda o más woke o más progresistas, hay una mayor expansión del mensaje. Si se fijan hasta este punto del debate, pasa algo interesante, que es una lógica que se conoce como explicaciones paralelas. Es decir, que es difícil chocar con las explicaciones que dan ambas cámaras altas. Alta de Gobierno afirma que cuando estas lógicas se reinterpretan es negativo porque se fragmenta la iglesia y porque se pierden grupos de influencia y además la tergiversación del mensaje puede ser negativa. Alta oposición explica que cuando esto se amplía o llega a más personas es razonablemente mejor porque más gente siente que puede entrar a la iglesia y ser parte de la misma. En este sentido, creemos que no hay una ponderación ni implícita ni explícita por parte de los equipos para entender razonablemente cuál es el encuadre más persuasivo y por ende el panel considera más persuasivo el encuadre de la alta de la oposición. ¿Por qué consideramos que es más persuasivo? Primero, porque el punto de choque central en el debate era razonablemente en donde hay una mayor masa de feligreses o personas que creen en la religión. En este sentido, creemos que alta oposición va ganando porque tiene caracterizaciones para entender cómo la adaptabilidad es un recurso necesario para que las personas en tiempos más modernos, donde las escrituras no se adaptan a sus particularidades, entonces es necesario que haya una reinterpretación del mensaje. Y lo segundo, para que las personas encuentren una contención emocional en mensajes que son más modernos y por ende puedan sentirse más parte de esta lógica de mensajes. Y por ende, en este sentido, creemos que alta de oposición logra desbloquear de una mejor manera que alta de gobierno, que se acercan a una mayor masa de feligreses y por ende ganan en esta comparativa por un margen pequeño pero importante. ¿Cómo entra baja de gobierno este debate y por qué ganan en todas las comparativas? Primero, desde un punto de información y empecemos con la comparativa en el cruce corto. Baja de gobierno rompe con una lógica muy importante para la alta de la oposición. La alta de la oposición explica que la reinterpretación de los mensajes es positiva porque suele ser progresista e incluye a grupos que estaban sistemáticamente excluidos de la iglesia y por ende ahora ya no están excluidos, ¿cierto? Y se les escucha más, etcétera. Baja de gobierno dice,
Esa explicación depende de que siempre que se adapten los mensajes, estos mensajes sean interpretados por personas que son siempre progresistas y que siempre son buenas. Y esto no es siempre cierto, ¿cierto? Porque hay personas dentro de la iglesia que también son personas extremadamente conservadoras y que por el contrario pueden utilizar la reinterpretación de esos textos de una manera que es increíblemente nociva. En este sentido, cuando no reinterpretamos las escrituras y estas son estáticas, es significativamente más probable que haya un menor abuso de poder de autoridades religiosas que puede utilizarse de manera negativa. Creemos que alta de oposición no logra prevenir este caso ni por medio del punto de información, ni razonablemente con encuadres preventivos que hicieran que esto, pues básicamente pudiera ser contestado desde la baja de gobierno. Pero por si no fuera suficiente, creemos que baja de gobierno nos da además mayores explicaciones de por qué es cierto que esto es más positivo y que no se deberían de reinterpretar las leyes religiosas. Lo primero es sobre cómo esto genera una cohesión social mayor, porque se generan prácticas más estables a lo largo del tiempo. Es decir, si tú eres una persona que tiene múltiples años en la iglesia, reconoces que hay ciertos rituales que no van a cambiar y esto te genera más confianza, porque puedes generar lógicas de socialización mayores entre las personas que forman parte de esta comunidad. Lo segundo, porque hay mayores incentivos a reducir el abuso de poder, porque es mucho menos probable que alguien se proclame básicamente como Ay, olvidé la palabra. Eh, bueno, pero como alguien importante dentro de la religión que pueda hacer esta reinterpretación que puede ser nocivo. Y lo tercero, porque además es mucho más probable que la iglesia igualmente pueda volverse progresista, aunque no haya un cambio total de las escrituras o nuevos profetas, como dice alta oposición. Porque lo que dice baja de gobierno es, la iglesia igual tiene ciertos incentivos a volverse hasta cierto punto progresista, porque el mundo efectivamente es adaptable y es cambiante, pero esto no significa que haya nuevos profetas, porque cuando hay nuevos profetas, entonces es más probable que haya abuso de poder y esta libertad narrativa no es buena en sí misma, porque genera una menor fiscalización. En este sentido, creemos que incluso en el mejor escenario de alta oposición, que es cuando efectivamente hay nuevos profetas, baja de gobierno logra flipearlo, explicando que razonablemente esa aparición de nuevos profetas puede ser increíblemente nociva e increíblemente conservadora. ¿Por qué Baja de Gobierno le gana a la Cámara Alta de Gobierno? Por dos motivos. El primero, creemos que Baja de Gobierno trae esas explicaciones que faltaban de la Alta de Gobierno para entender por qué razonablemente la población eclesiástica siente que puede tener un lugar al que regresar. Las explicaciones de Baja de Gobierno son, uno, que los rituales se mantienen a lo largo del tiempo y por ende la gente se siente más parte de la iglesia o se siente menos abandonada. Y segundo, porque es mucho más probable que en este sentido haya una mayor confianza porque las prácticas son más estables a lo largo del tiempo. Y por ende hay una mayor cohesión social y los grupos tienen más incentivos a socializar. Esas eran las explicaciones que le faltaban a la Cámara Alta de Gobierno para entender por qué es cierto que las personas no se sienten abandonadas cuando los textos no son reinterpretados. Y segundo, por una extensión a nivel responsivo, ¿cierto? Creemos que Baja de Gobierno, por todas las explicaciones que daba hace un momento en el cruce largo, tiene explicaciones, en el cruce corto, perdón, tiene explicaciones más persuasivas para entender por qué es cierto que hay un menor abuso de poder cuando efectivamente estos textos son estáticos y no hay nuevos profetas, por lo que es más probable que no haya cambios arbitrarios. Estas eran explicaciones que también tenían que haber estado desde la Cámara Alta de Gobierno, porque una gran parte de las explicaciones de Alta de Gobierno era sobre cómo surgían más abusos de poder con base en la subjetividad y cómo esto podía utilizarse para tergiversar escrituras. Baja el gobierno explica cómo esa tergiversación se puede dar de forma más peligrosa cuando las personas que hacen esa interpretación son personas que no tienen buenos incentivos o que pueden ser extremadamente conservadoras y por ende es muy negativo para el progresismo de la iglesia, digámoslo de cierta forma. ¿Cómo entra Baja de oposición al debate y por qué queda en la posición que queda? Baja de oposición nos explica esencialmente dos cosas. Lo primero, que es necesario que haya una reinterpretación o la aparición de nuevos profetas, porque esto permite que haya mayor conciliación dentro de la iglesia. Y lo segundo, porque esto evita la polarización, porque así menos personas con mentalidades muy diferentes luchan por encajar, porque sienten que la iglesia les da espacio para formar parte en sus distintas subjetividades. Y por ende, esto atrae más creyentes. ¿Por qué creemos que Baja de Oposición primero no logra ganarle a su Cámara Alta? Uno, porque estas explicaciones son
altamente derivadas de la Cámara Alta de la oposición. Las explicaciones de los grupos que son diferentes y las divergencias ya eran explicaciones que estaban razonablemente explicadas por la Alta de la oposición y por ende creemos que no es suficiente para ganarle a la Cámara Alta de la oposición. Y segundo, porque no nos queda del todo claro porque es cierto que esto evita necesariamente la polarización. Creemos que faltan más mecanismos para probar, porque es cierto que no se polariza, aunque haya mayor diversidad de mensajes. ¿Por qué no logra ganar frente a la Cámara Baja de Gobierno? Primero, por una lógica de arrastre, donde ya explicaba que Baja de Gobierno logra flipear correctamente el caso de ambas oposiciones, explicando que no siempre las personas profetas nuevas que aparecen tienen buenos incentivos y esto puede ser muy negativo para la iglesia. Y lo segundo, porque Baja de Gobierno sí logra desbloquear de una mejor manera porque es razonable que habría más feligreses y en este sentido creemos que por una explicación de certeza que da Baja de Gobierno es mucho más probable entender por qué, es más probable que haya un menor abuso de poder exclusivamente en la Cámara Baja de Gobierno y creemos que esto contiende significativamente con las explicaciones de la Baja de la oposición sobre las revelaciones. También porque Baja de oposición tiene una explicación de la aparición de nuevos apóstoles o de nuevos profetas, no es gente como súper random o personas como que no tienen ningún tipo de poder, sino son personas que están establecidas y por ende es menos probable que se les cuestione. Esta explicación está flipada por Baja de Gobierno en explicaciones que razonablemente indican como si es cierto que hay un menor cuestionamiento, entonces es más probable que la gente use ese poder para generar grados de tergiversación que son significativamente peores y por ende Baja de Gobierno logra posicionarse por encima de la Baja de la oposición. Y por último, en el cruce largo, es decir, Baja de oposición con Alta de Gobierno, que también creemos que era una comparativa cerrada. Aquí creemos que Alta de Gobierno logra ganar por dos motivos. Lo primero, cómo es problemático perder a ciertos grupos de influencia y cómo se genera una invalidación narrativa que hace que las personas se alejen de la iglesia. Creemos que Baja de Oposición no logra responder con suficiencia a por qué es razonable que esos grupos de influencia se pierdan y por ende no entendemos cómo contienden las explicaciones de Baja de Oposición con la Alta de Gobierno respecto de la fragmentación de la masa de creyentes y la pérdida de agencia. Y lo segundo, porque Alta de Gobierno ya explicaba razonablemente cómo se generan abusos de poder con base en la subjetividad. Creemos que Baja de Oposición no logra contender correctamente con esos abusos de poder, por lo que entonces creemos que Alta de Gobierno logra ganar en esta comparativa porque explica cómo la subjetividad genera una predisposición que hace que razonablemente haya fragmentación y tergiversación y por ende se posicionan por encima de la Cámara Baja de la oposición. No sé si Cristel quiera agregar algo. No, de mi parte, pues todo bien, creo que no lo pudiste haber explicado mejor, la verdad. Entonces, pues nada, agradecer mucho la oportunidad de estar aquí y pues felicitarlos a todos, la verdad. Muchas gracias, Cristel. Nos quedan 2 minutitos, así que les daré algunas recomendaciones generales de las que creo que puedan servirles para futuros debates. Lo primero es invitarles a leer con más detenimiento lo que el debate les está pidiendo debatir. Creo que la interpretación de la moción es sobre como en ambos lados hay escrituras y en ambos lados la iglesia puede o no cambiar, es más bien si hay nuevos profetas y qué implica la aparición de esas nuevas personas dentro de la religión y de qué manera entonces va cambiando eso a lo largo del tiempo en primera instancia. En segundo lugar, creo que sería muy útil que hagan caracterizaciones más razonables de cómo se ve el mundo en este momento, qué presiones tiene la iglesia y de qué manera han cambiado. Esto solo por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cierto? O sea, no se utilizó en ningún momento para el feedback, pero razonablemente ahora, por ejemplo, la iglesia no es necesariamente tan progresista, sino se ha vuelto increíblemente más conservadora porque tenemos como un auge global de lógicas significativamente más conservadoras y entonces que la iglesia se vuelva más progresista, por ejemplo, aleja a las personas o a sus feligreses y entonces contender un poco con esas caracterizaciones creo que sería útil. Y lo último, creo que generar mecanismos un poco más sofisticados de cómo se ven estos cambios y razonablemente creo hacer más ponderaciones. En general diría que en el debate por momentos es difícil entender cómo chocan o cómo están contendiendo los argumentos y los mecanismos. Creo que hacer una escucha más activa de los casos de las contrapartes sería útil para chocarlos de forma más persuasiva.
Sí, y como para que en el panel quede más claro de qué manera se están entremezclando esos argumentos. Y nada, sería todo. Gracias por el ejercicio y ahí tienen mi número por si quieren contactarme. Adiósito.